Buenas noches, gracias por seguir con nosotros en la sección de Economía Política del Observatorio Cotidiano de TV UNAM. El miércoles pasado nos acercamos a la constatación, no podría yo llamarle conclusión, de que si algo marca la evolución política del pueblo mexicano, como diría don Justo Sierra, es la desigualdad. De la mina de la Valenciana y los ingresos del conde, la riqueza del conde y los ingresos del minero a la actualidad. Y por eso hablaron Miguel del Castillo y Fernando Cortés, junto con Enrique Provencio y yo, de que enfrentábamos un doble problema probablemente, de justicia social, pero también de injusticia económica. Porque recordando otras cifras y hallazgos, escuchándolos el miércoles pasado, recordé que la distribución del ingreso, del producto, entre salarios y excedentes, dentro de los cuales están las ganancias, los dividendos, en México es muy similar en las industrias más desarrolladas, dinámicas, vinculadas a la exportación, y las industrias más atrasadas, vinculadas al mercado interno. Entonces, las ganancias de la productividad que propició, entre otras cosas, el cambio en la estrategia, la apertura, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, han seguido una pauta distributiva parecida a la anterior. Y entonces hay ahí un cruce, una especie de trabazón entre ambas justicias, la del mercado, que esperábamos se daría gracias a la transformación económica, y la social, de la que al parecer la democracia no se ha acordado. Enrique Provencio. En efecto, como se comentó en el programa anterior, parte de los cambios que han ocurrido en las últimas décadas es que los propios mercados, la propia dinámica que ha tomado la sociedad, no favorece la reducción de las desigualdades y al contrario tiende a generar una mayor concentración, en parte por la financiarización que decía Miguel, en parte también por otros cambios estructurales que mencionaba Fernando. Y ahí nos plantamos entonces frente a un futuro que hay que afrontar. Si esa es la tendencia, en efecto no podemos esperar que las desigualdades se reduzcan de manera automática, sobre todo si recordamos que son desigualdades no solamente económicas, no solamente debidas a los mercados de trabajo y otros, si así se les puede llamar, sino también a la discriminación, a la exclusión social, al trato que como sociedad y como Estado damos a grupos que están fuera de esas dinámicas, en particular grupos y territorios indígenas, población que no está incluida en los mercados de trabajo formales, entre otros. Y por tanto creo que vale la pena retomar no nuevos, sino viejos temas. ¿Y cuáles son los mecanismos para reducir la desigualdad? Entendiendo, como siempre lo recuerdan muchos clásicos, que el tema no es llegar a una desigualdad cero, de ningún modo. A una pobreza cero, sí, pero a una desigualdad cero, no. Hay niveles de desigualdad que son tolerables y hasta funcionales con la justicia social, pero no son los niveles que tenemos. Y entre esos mecanismos hay varios. Uno, el trabajo, la regulación del trabajo. En este programa hemos hablado en otras ocasiones, por ejemplo, del trabajo doméstico y lo que significaría su formalización. Segundo, el tema de las remuneraciones salariales y el primer piso de la distribución, que es la participación del trabajo en el ingreso. Tercero, el mecanismo de asignación a través de la política de impuestos y de gasto, porque como lo sabemos, nuestra desigualdad no es muy distinta antes de impuestos respecto a otros países.
con menos injusticias. Es distinta después de impuestos. Y 4, el conjunto de factores no económicos, sino políticos, relacionados con el acceso al poder, el trato, la erradicación de discriminaciones y exclusiones que no son ajenos a los mecanismos económicos. Y creo que esas vías las debemos abordar como sociedad abiertamente, ¿no? La desigualdad, sin embargo, se invisibiliza en situaciones como la mexicana de extremos, que se combinan con fenómenos de modernización también muy vastos, muy amplios. Se segrega el espacio, pero el espacio se ocupa por todas las clases sociales, Fernando. ¿Qué necesitaríamos para tener más conciencia del nivel y de las implicaciones de la desigualdad en términos de saber, de conocer, de documentar? Mira, así como la pobreza, la desigualdad me da la impresión que se naturaliza. Es decir, la primera vez que apareció un limpiavidrio nos llamó la atención. En las esquinas de los semáforos, ¿no? El día de hoy parece formar parte de la vida cotidiana. Y también parece formar parte de la vida cotidiana que pidan limosna, que vendan indígenas con niños a la espalda, que vendan chicles o cualquier cosita. Es decir, nos hemos acostumbrado a ver en la vida cotidiana las manifestaciones de lo que es la desigualdad, la pobreza, la naturalizamos y ahí está. Y todos estos procesos normalmente pasan por, primero, una degradación del otro. Es decir, está en esa condición porque es flojo, no quiso estudiar, no trabajó y sirve como bálsamo para entender esa situación. Realmente no sé cómo luchar contra esa naturalización. Pero sí lo que me queda claro es que es la manifestación de causas mucho más profundas que tienen que ver con esta idea de heterogeneidad estructural de la CEPAL desde los años 50 en adelante. Pero por lo visto también hay que hablar de heterogeneidad mental, según lo que usted está diciendo. Sí, claro. ¿No? Es que hay una relación. Es decir, lo que uno vive es introyectado a través de la reflexión y a través de la acción de los individuos. Es decir, pasa para adentro lo que está pasando allá afuera. Entonces, aquello que estamos viendo es resultado de que como que agregamos una parte en el aparato productivo que se conectó con el mercado mundial y que no jaló al resto de la sociedad. Sí, pero tampoco cambió la pauta distributiva dentro del propio sector moderno. Eso es lo que más me preocupa no es lo que más me preocupa, pero que me preocupa mucho de lo que se ha dicho. Miguel de Castillo. A ver, yo retomo lo siguiente, como se ha comentado, podemos solucionar el problema de la desigualdad en dos momentos, después de que la desigualdad ya se generó, pero también antes de que se genere esta desigualdad. Cuando hablamos después, está el tema de los impuestos y la necesidad de que en México se termine con la evasión y elusión fiscal y haya mayores recursos para poder invertir. Cuando se habla también de después, hablamos de transferencias y se ha estudiado mucho. Cuando hablamos de qué podemos hacer antes, se ha tocado nada más, o principalmente el tema de la educación, eduquemos mejor.
Pero hay un tema que a mí me gustaría plantear en tu programa porque creo que debemos de discutirlo y se liga mucho o analizarlo con la justicia social, que es el valor. Yo haría una pregunta, ¿se está distribuyendo adecuadamente el valor generado en la economía? Y tomando en cuenta que implica entonces pensar en valor de una manera distinta como se ha pensado. Ya lo han planteado dos economistas muy importantes, Joseph Stiglitz y Mariana Mazzucato. En sus investigaciones han encontrado que hay sectores en la economía que no generan valor, extraen valor a otros. Y esto tiene que ver de nuevo con la financiarización. Yo iría un poco más allá. Los que sí generan valor, ¿ese valor se distribuyó adecuadamente? ¿No deberíamos de regresar a los economistas clásicos y pensar en valor en términos de que es el trabajo quien aporta ese valor? Porque últimamente se ha pensado que tiene valor aquello que tiene un precio. Y han incluido, por cierto, en cuentas nacionales con esa noción aspectos solo por el hecho de tener un precio, pero que no están generando un valor, que están asumiendo el valor de otro. Y creo que ese es el tema de fondo que nos permitiría resolverlo, porque entonces, ¿qué significa? Bueno, el sindicalismo. El sindicalismo tenemos que regresar a un sindicalismo representativo de los trabajadores que, cuidando el bienestar de la empresa, logre mejores condiciones de trabajo. Tenemos que mejorar el salario mínimo. Tenemos que actuar en esta parte y generar una fuerza de trabajo también que vía educación pueda incrementar su contribución dentro de la empresa y tener un mayor recurso. Enrique Provencio, cerremos este segmento. Lo cerramos con dos temas fuertes y de fondo, ¿no? ¿Qué se genera? ¿Quién lo distribuye? ¿Cómo se distribuye? ¿Quién lo apropia? Eso sí es un tema clásico y que hay que expresar por otras vías, ¿no? Estoy completamente de acuerdo. Y también con el tema de la protección laboral. De hecho, más en general, la protección social, porque parte de la herencia de las últimas décadas ha sido justamente de desprotección. El reciente incremento salarial del que nos habló Fernando en el otro programa, es una buena noticia. Es de los últimos 2 o 3 años, si acaso. El mínimo empezó a recuperarse a partir de 2015, pero como nos han mostrado las propias cifras de Coneval, el ingreso laboral promedio de 2018 todavía no recuperaba los niveles de 2008. En esas condiciones, en efecto, no va a haber mejor distribución. Vamos a una pausa y continuamos. La condición laboral, salarios, condiciones de trabajo, protección del trabajo, lo que sigue, pagar impuestos, cobrar impuestos. Todo esto rumbo a una matriz ya no de desigualdad, sino de redistribución, diría yo. ¿Por dónde empezarías, Fernando Cortés? Bueno, hay 2 o 3 temas que aparecieron. Ya apareció en algún momento el tema del poder, pero en términos muy abstractos. Claro que se concretará si hablamos de condiciones salariales cuando o hablamos de pago de salarios, impuestos. Claro, exactamente. ¿Sí? Cuando se trata de salarios, bueno, ¿dónde se negocian los salarios? ¿Cuál es la capacidad que tienen efectivamente los trabajadores para incidir sobre cuánto van a ganar? ¿Cuáles son los salarios que se van a fijar? ¿Cuáles van a ser las condiciones de trabajo? La seguridad, el acceso a la seguridad social. Lo que hemos visto en el pasado es un desmantelamiento de la organización obrera y una incapacidad para negociar con los empresarios, con la intervención en el ámbito
da el Estado para negociar sus condiciones laborales. Entonces, mientras esto no cambie, creo que difícilmente vamos a ver que los trabajadores obtengan un salario como manda el artículo 23 de la Constitución. 123, perdón, el 123 de la Constitución. Y por el lado de los impuestos también. Es decir, la pregunta es, ¿por qué no se hacen las reformas tributarias que si uno lee los periódicos, es un tema que está... Estás tocando un tema tabú. Es un tema que no se toca. ¿Quiénes se oponen a que se aumenten los impuestos? Los impuestos directos, no el impuesto al consumo. No, al consumo, ¿no? que es muy Al regresivo. consumo hay otros sectores que se oponen, pero los impuestos directos, los impuestos a los ingresos, la pregunta es, ¿por qué no se hace? ¿Dónde cuáles son las restricciones? Y creo que son manifestaciones muy concretas de lo que Enrique había planteado respecto al poder en su intervención anterior. ¿Cómo modificar esos balances? Bueno, organización obrera de veras, ¿no? Y exigencia ciudadana a sus representantes. Para ese y el otro aspecto, Así y es, el otro así punto es. también, Sí, ¿no? sí. Es decir, que funcione el sistema de representación democrática. Entonces estamos cayendo claramente, estamos viendo la complejidad que tiene el simplemente dedicarse a ver qué ha pasado con la desigualdad en la distribución del ingreso, con las brechas sociales. Esto es bastante más complejo y yo diría que tal vez mucho más complejo que resolver el problema de pobreza. ¿Por qué? Porque la desigualdad tiene que ver con relaciones sociales, mientras que la pobreza no. Tiene que ver con relaciones sociales y la capacidad de explosión cuando uno toca relaciones sociales es muy grande. Las relaciones sociales tienen una energía como la energía que une a los átomos a la molécula. Cuando uno rompe esas relaciones, cambia las relaciones, se producen reacciones en cadena que son muy complicadas. Miguel, entramos a la física nuclear. A la física. Y a la mecánica cuántica, si quieres. Hasta ahí nos lleva el tema. El tema. A ver, yo creo que lo que debemos es preguntarnos o cuestionar ideas que están muy presentes. En alguna ocasión lo platicábamos en un seminario con Fernando, me refiero al tema, por ejemplo, de la productividad. Se dice, bueno, lo que se necesita es una mejora en la productividad y entonces los salarios mejorarán y la desigualdad va a disminuir. Bueno, yo tengo mis dudas de que así sea. Y tengo un ejemplo muy concreto, el empleado bancario. Si uno analiza lo que representó para el empleado bancario el incremento en la productividad, porque la banca ha tenido un incremento en la productividad muy importante, no significó un beneficio para el cajero, en términos de su salario, ni en términos de su bienestar, porque hubo con la primero privatización y luego con la extranjerización de la banca una pérdida de prestaciones, se monetizaron, se incorporaron al sueldo, pero después ese sueldo cayó en términos reales. Entonces, ¿qué sucede? Que allá hay un incremento de la productividad, pero no se traduce en una mejora. En Estados Unidos ya también se ha visto que siguen los incrementos en la productividad y el salario medio del trabajador
está estancado. Entonces, tenemos que cuestionar, porque regresando a lo que hemos platicado en otras ocasiones, esta idea que tenemos del otro, del pobre, del que tiene un ingreso menor, siempre pensamos que es porque no trabaja lo suficiente, porque no... O sea, hay un tono despectivo en torno a... Y tiene que ver también con romper y entender que no, que está contribuyendo, que está trabajando, que está aportando muy probablemente más de lo que aportamos nosotros, pero por esta situación de desigualdad está recibiendo mucho menos, porque se cotiza en un mercado, porque de nuevo regreso al punto, ¿no? Se cotiza en un mercado como mano de obra y está la cotización baja de su sueldo, entonces le pagan poco aunque su contribución sea alta. Entonces creo que tenemos que también romper todas esas ideas que tenemos sobre el trabajo, sobre el ser humano, sobre lo que significa aportar o no, sobre ideas que están muy presentes, porque un modelo económico no solo se establece por un decreto de un gobierno, se tiene que convencer al público de que ese modelo es adecuado. Y detrás hay una idea distinta de cómo repartir los bienes en la sociedad, y creo que tenemos que cuestionar ese aspecto si deseamos evolucionar un modelo distinto que distribuya mejor. Enrique Provencio. Quizá indebidamente, pero interrumpí a Fernando diciéndole que estaba tocando un tema tabú. Pero, y digo que es tabú porque hoy lo tenemos proscrito de la discusión, por lo menos gubernamental. El tema impuestos. Impuestos, el tema impuestos. Reforma tributaria. Reforma tributaria, porque creo que en las últimas décadas, probablemente ya 5 décadas, si algo ha quedado claro es que alguno de los mecanismos redistributivos es justamente el mecanismo de la tributación para reexpresarse como gasto y gasto social en particular, pero también en infraestructura en las regiones más rezagadas. Con el nivel de tributación que tenemos ahora, se están agotando los mecanismos de mejora distributiva a través del gasto público. Entonces, es una razón que tenemos que agregar a la discusión sobre cómo esta estructura tributaria que tenemos en México no va a facilitar una mayor justicia social por la vía distributiva. Ese es un punto que quiero recordar. Y el segundo punto que quiero recordar es que la mayor parte de las desigualdades, si no es que todas, pues las vemos claramente expresadas en el territorio. Los grupos poblacionales más pobres, concentrados en ciertas regiones, que suelen ser sur-sureste, que suelen ser regiones de mayor predominancia indígena, concentradas en las zonas de menor salario promedio, de tasas más altas de informalidad y baja productividad, y en consecuencia este estancamiento de la pobreza, esta pobreza crónica, está expresada con mayor crudeza en estados y municipios que siguen siendo los más rezagados del país y lo están siendo cada vez más. Hace 20 años, los estados del sur, como se les llama a veces abusivamente, pero que en concreto son Guerrero, Oaxaca, Chiapas, dependiendo de cómo lo agrupe uno, tenían un ingreso promedio por persona producto de cerca de la mitad. Hoy, abajo. Hoy tienen un producto promedio de cerca del 60% por debajo del promedio nacional. Es decir, se ha ampliado la brecha en su contra. Y ese fenómeno está agravándose terriblemente. En los últimos 13 o 14 trimestres, los estados de Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas han estado casi permanentemente en recesión. De estos 14 trimestres, contando ya el segundo de 2019, solamente 3 trimestres han tenido en promedio un crecimiento positivo. ¿Por qué razón? Porque están arrastrados por la dinámica de la crisis petrolera, pero también por muchos otros factores. Y por tanto, sin una política con una visión territorial más clara, va a ser más difícil, si no imposible, revertir estos altos niveles de desigualdad y pobreza concentrada en territorios regionales e intraurbanos también. Miguel, Fernando, estamos terminando. El tiempo nos ganó esta vez auténticamente.
Concluyan, por favor, A ver. abusando de su Con generosidad. gusto, con gusto. A mí me queda muy claro que cuando uno analiza el país que teníamos hace unos 20 o 30 años con el país que tenemos en la actualidad, que hay una mayor desigualdad. Antes no había esa segregación de la cual hemos platicado en los programas, antes no había ese consumo suntuario, ahora se consiguen y se venden autos de un precio exorbitante, no había hospitales de lujo, y es una evidencia muy clara, lo que comentabas también hace tiempo de los cines en cuanto a secciones VIP, de cómo ha habido una mayor desigualdad en nuestro país que tenemos que atacar para mejorar como Fernando país. Cortés. La desigualdad territorial es notable. Estudios que hemos hecho desde el 90 hasta el 2015 lo que muestran es que en el país la marginación ha venido disminuyendo lentamente. Sin embargo, hay un conjunto de municipios localizados en los estados del sur que tenían un alto nivel de marginación en 1990 y que creció a lo largo del tiempo, de manera tal que la dispersión, la desigualdad, aumentó en un proceso de mejora lenta, persistente en todo el periodo. Entonces, es notable cómo el país, cuando uno hace las gráficas correspondientes, aparecen cada vez con más claridad dos países. Un país del norte y el país del sur. Frente a la crisis que estalló en 8 y 9, declaró la CEPAL, por voz de Alicia Bárcena, su secretaria ejecutiva, debe ser esta la hora de la igualdad. Quizás haya que ser un poco más dramáticos y tengamos que decir, llegó la hora de la verdad, ¿no? Fernando, Miguel, Muchas Enrique, gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes, buenas noches.